Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 26. La protección de datos de carácter personal. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de Protección de Datos Personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. 1. La protección de datos de carácter personal. La LO 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 1,1. Estructura y contenido y de la LOPDGDD. La norma consta de 97 artículos, organizados en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 transitorias, 1 derogatoria y 16 finales. El título I, artículos 1 a 3, relativo a las disposiciones generales, regula el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. El objeto de esta ley orgánica es doble. Por un lado, adaptar el ordenamiento español al RGPD y completar sus disposiciones. Por otro, garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18,4 de la Constitución. Además, se establece que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18,4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 y en esta ley orgánica. Este título incluye la regulación de los datos de las personas fallecidas, pues, tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos, puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido. También excluye del ámbito de aplicación los tratamientos que se rijan por disposiciones específicas. El título 2 arts. 4 a 10 regula los principios de protección de datos. Exactitud de los datos. Deber de confidencialidad. El tratamiento basado en el consentimiento del afectado. El consentimiento de los menores de edad. El tratamiento de datos por obligación legal. Interés público o ejercicio de poderes públicos. Las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal. Destacan en particular las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el Reglamento UE 2016/679, cuando así lo prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos reguladas por ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central de Información de Riesgos del Banco de España regulada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, o de los datos, documentos e informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento,
tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras, cuando ello derive del ejercicio de potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal, y solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el Reglamento Europeo, cuando derive de una competencia atribuida por la ley. Se mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos, como la creación de listas negras de sindicalistas. La ley consagra el principio de reserva de ley para el tratamiento de categorías especiales de datos, pero dejando a salvo las distintas habilitaciones legales actualmente existentes, tal y como se indica específicamente respecto de la legislación sanitaria y aseguradora, en la disposición adicional 17ª que, además, introduce una serie de previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación en materia de salud y, en particular, la biomédica, ponderando los indudables beneficios que la misma aporta a la sociedad con las debidas garantías del derecho fundamental a la protección de datos. El título 3 sobre los derechos de las personas se organiza en 2 capítulos. El primero, Transparencia e Información Art. 11. Recoge la denominada información por capas, ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos, tales como las cookies, facilitando al afectado la información básica, si bien indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En el segundo capítulo de este título, Ejercicio de los derechos, arts. 12 a 18, se contienen las disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos y se regula el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y de oposición. El título IV, arts. 19 a 27, contiene las disposiciones aplicables a una relación de tratamientos concretos que, según la exposición de motivos, en ningún caso debe considerarse exhaustiva de todos los tratamientos lícitos. Dentro de ellos se incluye, en primer lugar, aquellos tratamientos respecto de los que el legislador establece una presunción juris tantum de prevalencia del interés legítimo del responsable, cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, como el de los datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales, de los sistemas de información crediticia y el de los tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. Junto a estos supuestos se recogen otros tratamientos, como los tratamientos con fines de videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas, en los que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo 6,1e del Reglamento UE 2016/679. Finalmente, se hace referencia en este título a la licitud de otros tratamientos regulados en el capítulo 9 del Reglamento, como los relacionados con la función estadística, o con fines de archivo de interés general, así como el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. El título V se ocupa del responsable y del encargado del tratamiento y se divide en 4 capítulos. El primero, disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa, arts. 28 a 32, regula las obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. Los supuestos de corresponsabilidad. El representante de los responsables o encargados del tratamiento, no establecidos en la Unión Europea. El registro de las actividades de tratamiento y el cuestionado bloqueo de los datos. El capítulo 2, encargado del tratamiento, consta de un único artículo con el mismo título. El capítulo 3, delegado de protección de datos, arts. 34 a 37, regula diversos aspectos de esta relevante figura, como su designación, incluyendo una amplia relación de sectores y actividades en los que resulta obligatoria su designación, su cualificación,
su posición dentro de las organizaciones y su intervención en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos. Finalmente, el capítulo 4 de este título se ocupa de los códigos de conducta y certificación, ARTS 38 y 39. En el título B ARTS 40 a 43, se contienen las normas aplicables a las transferencias internacionales de datos, adaptando lo previsto en el RGPD en cuanto a los procedimientos a través de los cuales las autoridades de protección de datos pueden aprobar modelos contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos de autorización de una determinada transferencia o información previa. El título 7, Autoridades de protección de datos, se estructura en 2 capítulos. El primero, dedicado a la Agencia Española de Protección de Datos, se divide en 3 secciones. La primera, Disposiciones Generales, ARTS 44 a 50, regula su régimen jurídico, incluyendo un mínimo cambio en su denominación, presupuestario y de personal, sus funciones y potestades, la presidencia de la agencia que pasa a ser nombrada por el Congreso, la nueva figura del adjunto, su consejo consultivo y la publicidad de sus actuaciones. La sección segunda, ARTS 51 a 56, se refiere a las potestades de investigación de la AEPD y sus planes de auditoría preventiva, regulando su ámbito y personal, el deber de colaboración con ella, el alcance de su actividad de investigación, sus planes de auditoría. Y la sección tercera de este capítulo, ARTS 55 y 56, contempla las potestades de regulación y las circulares de la AEPD, así como su acción exterior. Dentro del mismo título 7, su capítulo 2 regula las autoridades autonómicas de protección de datos en 2 secciones. La primera, ARTS 57 a 59, se dedica a las disposiciones generales que las regulan, a la cooperación institucional y a los tratamientos contrarios al Reglamento UE 2016/679. La segunda, ARTS 60 a 62, regula la coordinación de sus actividades en el marco de los procedimientos establecidos en el reglamento, como sucede en los casos de emisión de dictamen o de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos, así como en caso de tratamientos transfronterizos. El título 8, ARTS 63 a 69, se refiere a los procedimientos sancionadores por vulneración de la normativa de protección de datos. Su régimen jurídico. La iniciación y duración del procedimiento. La admisión a trámite de las reclamaciones. El alcance territorial. Las actuaciones previas de investigación y las medidas provisionales y de garantía de los derechos aplicables. Destaca la importancia de la determinación, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, de si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo, y en caso afirmativo, la autoridad de protección de datos que ha de considerarse principal. A continuación, el título X regula el fundamental régimen sancionador. En los ARTS 70 a 78 se regulan los sujetos responsables. Se tipifican las infracciones y se identifican las muy graves, graves y leves. A los solos efectos, se destaca de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto, la enumeración de manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea. La prescripción de las infracciones, partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el Reglamento Europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos, o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del Reglamento General de Protección de Datos. Las sanciones y medidas correctivas y la prescripción de las sanciones. Finalmente, la ley incorpora un muy novedoso título X, ARTS 79 a 97, denominado Garantía de los Derechos Digitales, a fin de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución.
Según el preámbulo de la ley, este título obedece a la necesidad de abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución española, y que en algunos casos ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y europea. Todo ello en tanto una deseable futura reforma de la Constitución no incluya la actualización de la Constitución a la era digital y específicamente, elef a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Bajo estas premisas, la nueva ley reconoce nuevos derechos como el de neutralidad de Internet, el de acceso universal a la red, el derecho a la seguridad digital, el derecho a la educación digital y la protección de los menores en Internet, el derecho de rectificación en Internet y el de actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, el derecho al olvido en búsquedas de Internet y en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, el derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, el también nuevo derecho al testamento digital. Destacadamente, se añaden una serie de nuevos derechos en el ámbito laboral, como el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, los derechos digitales en la negociación colectiva. 2. La LO 7/2021 de 26 de mayo de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Esta ley orgánica tiene por objeto establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. 2,1. Materias. Derecho de acceso a los datos. Derecho de cancelación de los datos. Derecho de rectificación de los datos. Derechos de los ciudadanos. Enjuiciamiento criminal. Ficheros con datos personales. Grabaciones audiovisuales. Información. Sanciones. Seguridad ciudadana. 2,2. Finalidad y objeto de la ley. La finalidad de la norma es la de regular el intercambio de información para facilitar la cooperación policial y judicial penal, garantizando un elevado nivel de protección de los derechos de la ciudadanía, en la observancia de los principios democráticos y la seguridad jurídica de las personas. La regulación persigue, por tanto, una mayor eficacia en el desempeño de las funciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del sistema judicial penal y penitenciario en general. El objeto de la nueva ley orgánica es la regulación del tratamiento de los datos personales para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales llevada a cabo por las autoridades competentes. 2,3. Autoridades competentes y principios de protección de datos. En el capítulo 1, relativo a las disposiciones generales, se establece que las autoridades competentes, a efectos de esta ley orgánica, serán las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal, las administraciones penitenciarias, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. En el capítulo 2, se fijan los principios de protección de datos cuya garantía corresponde al responsable de tratamiento.
Estos principios son muy parecidos, por no decir idénticos, a los recogidos por el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, salvo alguna especialidad propia del ámbito de esta ley. En particular, Lo 7/2021 incluye un deber de colaboración del responsable con las autoridades competentes, en virtud del cual, salvo que legalmente sea exigible una autorización judicial, las administraciones públicas o cualquier persona física o jurídica deberá proporcionar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial la información necesaria para la investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de las penas y la información necesaria para la protección y prevención frente a un peligro real y grave para la seguridad pública, con la obligación de no informar al interesado de dichos tratamientos ulteriores. Resulta fundamental establecer un plazo máximo de conservación, que con carácter general será de 20 años, e implantar un sistema que permita al responsable revisar, limitar o suprimir el conjunto de datos personales contenidos en cada una de sus actividades de tratamiento, como máximo cada 3 años. Aclara que los datos biométricos, como las huellas dactilares o la imagen facial, se considerarán una categoría especial de datos, solo si su tratamiento está dirigido a identificar de manera unívoca a una persona física. Es preciso recordar que la misma distinción fue recogida por la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, en su resolución de 8 de mayo de 2020, NREF 0036-2020, entendiendo que la huella dactilar o el reconocimiento facial para el control de accesos puede que no entre dentro de categoría especial de datos si la finalidad no es la identificación del interesado. 2,4. Derechos de las personas. En el capítulo 3 se aborda la regulación de los derechos de los afectados y las condiciones generales de su ejercicio. Como en el RGPD y la LOPDGDD, se reconocen los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento y se faculta al interesado a conocer si se están tratando o no sus datos y, en caso afirmativo, acceder a cierta información sobre el tratamiento. Es importante destacar la peculiaridad relativa a la posible restricción de tales derechos y, por ejemplo, denegar el derecho de acceso, en causas tasadas, como cuando sea necesario para evitar que se obstaculice una investigación o se ponga en peligro la seguridad nacional. 2,5. Obligaciones del responsable y encargado de tratamiento. Así como en el RGPD, la Ley Orgánica establece ciertas obligaciones para el responsable y el encargado que responden al nuevo modelo de responsabilidad activa que exige una valoración previa del riesgo de los tratamientos de los datos personales para los interesados, para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas más ajustadas al caso concreto. Además, la norma presta una atención detallada a la seguridad del tratamiento, visto la especial relevancia del objeto de la regulación. Adicionalmente, en el mismo capítulo 4, se recoge la regulación del delegado de protección de datos como figura de asesoramiento y supervisión de los responsables de tratamiento. 2,6. Transferencias internacionales de datos. En el capítulo 5, la ley regula las transferencias de datos personales realizadas por las autoridades competentes españolas a un Estado tercero o a una organización internacional y se establecen las condiciones que deberán cumplirse para que éstas sean lícitas. En particular, es preciso señalar que la autoridad competente del Estado miembro en el que se obtuvo el dato objeto de la transmisión debe autorizar previamente esta transferencia. 2,7. Autoridades de protección de datos y procedimientos de reclamación. En relación con las autoridades de protección de datos, la ley establece que dichas autoridades sean la Agencia Española de Protección de Datos y las agencias autonómicas de protección de datos, en sus respectivos ámbitos competenciales, atribuyéndoles potestades de investigación, control y asesoramiento. Finalmente, por lo que se refiere a los procedimientos de reclamación que se planteen antes las autoridades de protección de datos, la ley hace remisión a la regulación contenida en la LOPDGDD. 2,8. Régimen sancionador. En su último capítulo,
La ley prevé y regula el régimen sancionador específico aplicable ante incumplimientos de las obligaciones previstas en su texto, estableciendo, entre otras cosas, los sujetos responsables y tipificando las sanciones.